¿Qué pasaría si la ciencia a la que has dedicado toda tu vida se desmoronara ante tus ojos en un instante de dolor punzante? Para el doctor Mateo Vargas, geólogo de 58 años, esta pregunta dejó de ser filosófica la noche del 14 de agosto de 2025. En su casa de Arequipa, con la imponente silueta del volcán Misti asomando por la ventana, analizaba datos sísmicos. Eran solo números, líneas en un gráfico, el lenguaje frío y predecible de la Tierra. Pero entonces, una violenta presión en el pecho lo arrancó de la silla tirándolo al suelo. El sonido de su equipo fue reemplazado por el golpe sordo de su cuerpo y luego por un silencio aterrador. En ese momento, la lógica se desmoronó y algo mucho más antiguo y poderoso estaba a punto de revelarse ante él. Mi propósito aquí no es solo contar historias, sino dar voz a experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Relatos que me llegan con una urgencia y una verdad ineludibles. La historia del doctor Mateo Vargas es una de ellas. No es una leyenda ni una ficción creada para el entretenimiento. Es el testimonio de un hombre de ciencia, escéptico de formación, que fue llevado a la frontera entre la vida y la muerte y regresó con un mensaje. Mi tarea es ser un canal para su experiencia, transmitiendo los hechos y las emociones con la misma claridad y sobriedad con la que él los compartió conmigo, conectando lo inexplicable con nuestra necesidad de comprender lo que está por venir. Mateo Vargas era un hombre de hábitos y lógica. Viudo desde hacía 5 años, su vida en Yanaguara era un ciclo predecible de trabajo, investigación y silenciosa soledad, impregnado del zumbido de las computadoras y el aroma de un café fuerte. A sus 58 años, era uno de los geólogos más respetados del Perú, un profesional pragmático que veía el mundo a través de datos y evidencias. Para él, el volcán Misti no era un dios dormido, sino una masa geológica cuyos estados de ánimo podían medirse y, con suerte, predecirse. Su hogar era un reflejo de su mente, organizado, funcional, con mapas y libros apilados en lugar de retratos familiares. Era un hombre anclado en el mundo material, que solo creía en lo que podía demostrar, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más extraordinario. En el instante en que su corazón se detuvo, el dolor desapareció. No fue una transición suave, sino una sacudida. Mateo describe la sensación no como flotar, sino como ser arrancado de su cuerpo con una fuerza incontrolable. Su conciencia, liberada repentinamente de su prisión biológica, se expandió. Podía ver su propio cuerpo tendido en el suelo de la oficina, una imagen distante y clínica, mientras su percepción se expandía más allá de las paredes de su casa. El sonido agudo que imaginaba de un monitor cardíaco silenciado fue reemplazado por una vibración profunda y resonante, un zumbido que no provenía de una dirección específica, sino que emanaba de todo, como si fuera la frecuencia misma de la existencia. Fue la primera señal de que las leyes de la física, tal como él las conocía, ya no se aplicaban. El techo de su oficina no explotó, simplemente se disolvió. En su lugar apareció un cielo nocturno de una profundidad y claridad imposibles. Las estrellas no eran puntos de luz distantes, sino hilos incandescentes de energía, tejiendo un tapiz cósmico de oro y plata que lo conectaba todo. Los colores eran lo más impactante, tonos de azul, violeta y dorado, tan vivos y saturados que hacían que el mundo físico pareciera un contorno pálido y descolorido. Ya no sentía el peso de la gravedad ni la limitación de un cuerpo. Solo había una ligereza absoluta y una paz tan profunda que silenció cualquier miedo o angustia persistente de sus últimos momentos. Era una sensación de pertenencia, de comprender finalmente una verdad mucho mayor. Esta visión cósmica no solo era hermosa, era una revelación. Para Mateo,
el geólogo, era como si el gran diseño del universo se desplegara ante él. Las complejas ecuaciones sísmicas y geológicas en las que había trabajado durante décadas de repente parecían increíblemente simples, solo una pequeña parte de una verdad interconectada y viva. La red de energía que veía conectando las estrellas era el mismo patrón de energía que movía las placas tectónicas, que pulsaba dentro de la Tierra y que de alguna manera también lo animaba. Comprendió que la ciencia no estaba equivocada, solo incompleta. Describía las sombras en la pared de la cueva, pero aquí veía la misma luz que lo proyectaba todo. Fue en ese estado de abrumadora claridad que llegó el mensaje. No era una voz, ni palabras en español, ni en ningún otro idioma. Era lo que solo puede describir como paquetes de conocimiento, bloques de comprensión que se descargaron instantáneamente en su conciencia. Vio, sintió y comprendió 3 eventos interconectados, destinados a desarrollarse en un futuro muy cercano, en septiembre de 2025. La primera imagen fue una señal en el sol, una tormenta solar de una magnitud que sacudiría la historia. La segunda fue el despertar de la Tierra, una reacción sísmica en cadena. Y la tercera, la más profunda, fue la cosecha de la conciencia, una prueba para la humanidad. Se convirtió, contra toda su naturaleza, en portador de una profecía. El regreso fue brutal. La paz cósmica se rompió con el sonido de gritos al oír a su vecino, un médico jubilado, llamarlo. La sensación de ligereza fue reemplazada por la violencia de una corriente eléctrica que le recorría el pecho, la descarga del desfibrilador de los paramédicos. El dolor regresó, agudo y sofocante. Había regresado a su cuerpo destrozado, pero su mente quedó alterada para siempre. Los casi 4 minutos que estuvo clínicamente muerto, según los registros, fueron una eternidad en la que vio el futuro. Ahora cargaba con una carga, la urgencia de advertir al mundo. Si el comienzo de este viaje ya te ha resonado, te insto a que te suscribas y nos apoyes, porque lo que vio sobre septiembre necesita ser escuchado por todos. Al relatar lo que vi, me siento dividido. Una parte de mí, la científica, quiere descomponer la experiencia en variables, buscar precedentes en informes de hipoxia cerebral, analizar cada imagen como un neurólogo analizaría un sueño. Esta parte busca el lenguaje de la evidencia, de los datos, del escepticismo que me ha guiado a lo largo de mi vida. Pero hay otra parte, la que fue arrancada de mi cuerpo y presenció la arquitectura del cosmos. Esta parte no habla con lógica, sino con una certeza emocional abrumadora, una verdad que se siente en los huesos. Por lo tanto, mi relato inevitablemente mezcla estos 2 tonos. Presentaré los hechos tal como los vi, con la precisión de un observador experimentado, pero no puedo omitir la emoción, la paz y el terror, pues son parte integral de la revelación que recibí en esos minutos. Intentar describir con palabras lo que sentí es como intentar pasar agua por un colador. Nuestro lenguaje está hecho para este mundo, para los colores que nuestros ojos pueden ver y los sonidos que nuestros oídos pueden captar. Lo que vi fue más. Los colores tenían textura, el sonido tenía forma. El zumbido cósmico no era ruido. Era una vibración que reorganizaba cada partícula de mi conciencia, una sensación de orden absoluto. Los hilos de luz que conectaban las estrellas no solo eran brillantes, sino que latían con una vida que sentía como si fuera mía. La paz no era la ausencia de dolor, era una presencia activa, una entidad que me envolvía. Así que les pido que escuchen no solo mis palabras, sino las imágenes que intentan pintar, los sentimientos que apenas logran transmitir. El mensaje que recibí es una paradoja de miedo y esperanza. Por un lado, hay una tensión innegable.
Vi la fragilidad de nuestros sistemas, las redes eléctricas cayendo como fichas de dominó bajo el impacto de la furia del sol. Vi la tierra temblar, no con malicia, sino con la fuerza indiferente de un reajuste geológico. Vi el pánico en los rostros de la gente cuando la normalidad se vio interrumpida abruptamente. Pero en medio de este caos, también vi una luz inesperada. Vi comunidades formándose en la oscuridad, vecinos que apenas se hablaban compartiendo comida y agua. Vi a la gente apartándose de las pantallas y volteándose unos hacia otros. El colapso del mundo artificial dio paso al renacimiento del mundo real, de la conexión humana. El evento fue aterrador, pero su propósito era la esperanza. Esto me lleva a preguntar, y les pido que reflexionen honestamente, ¿qué quedaría de nosotros si nuestro mundo digital desapareciera mañana? ¿Están preparados para el silencio? Cuando nos arrebaten las comodidades de la vida moderna, ¿en quiénes nos convertiremos? ¿Nos aferraríamos al miedo, protegiendo con uñas y dientes lo poco que tenemos, o nos levantaríamos para encontrar la humanidad en los demás? La visión que tuve no se trataba del fin del mundo, sino de una elección fundamental que cada uno de nosotros tendrá que hacer. Una elección entre el egoísmo y la compasión, entre el aislamiento y la comunidad. La gran pausa que se avecina no es un castigo, es una pregunta, y su respuesta lo definirá todo. La primera revelación que recibí fue la señal en el sol. No era un concepto abstracto, yo estaba allí. Mi conciencia libre observaba nuestra estrella no como un punto de luz distante, sino como una esfera viva y pulsante de energía inimaginable. Vi un abultamiento solar, un filamento magnético más grande que cualquier otro jamás registrado, retorciéndose sobre sí mismo como una serpiente de plasma. Los colores eran divinamente violentos, un violeta profundo y eléctrico y un azul que parecía atravesar la oscuridad del espacio. Se desprendió silenciosamente una ola de partículas cargadas y radiación lanzada directamente hacia nosotros. En mi conciencia sabía la fecha con absoluta certeza. La anomalía alcanzaría su máximo impacto en la Tierra durante la segunda semana de septiembre de 2025. La visión me llevó entonces de vuelta a la órbita terrestre para presenciar la llegada de la tormenta. El impacto con nuestro campo magnético fue el evento más hermoso y aterrador que jamás había imaginado. El cielo nocturno en varias partes del globo se iluminó. Vi auroras rojo sangre y verde esmeralda danzando sobre el norte de México y el sur de España, lugares donde simplemente no deberían existir. Estas no eran las suaves cortinas de luz que vemos en las fotografías. Eran tormentas de color, pulsantes y vibrantes, como si el cielo mismo estuviera vivo y respirando. Junto con la luz llegó esa vibración, ese zumbido cósmico, pero ahora con una nota de tensión, como el sonido de una cuerda de violín estirada hasta su límite. Era la canción de la Tierra puesta a prueba, y entonces vi las consecuencias. Desde mi posición privilegiada, observé cómo las luces de las ciudades del hemisferio norte parpadeaban y se apagaban, una a una, como velas apagadas por un viento invisible. Norteamérica y Europa se sumieron en una oscuridad casi total. Vi satélites de comunicaciones girando en silencio, con sus sistemas destrozados, convertidos en escombros inservibles. La red global de información, Internet, los teléfonos, todo había desaparecido. Ver nuestra civilización tan orgullosa y avanzada, derrumbada por un evento solar, me llenó de profunda tristeza. Es un peso soportar esta visión. Por eso, compartir con ustedes y sentir este intercambio me da fuerza. Si sienten esta conexión, suscribirse al canal nos ayuda a fortalecer esta comunidad que quizás sea nuestro bien más preciado.
La señal en el sol, sin embargo, no fue el final de la historia, sino el principio. La siguiente revelación me mostró la interconexión de todo. La masiva descarga electromagnética no solo destruyó nuestra tecnología, penetró profundamente en el corazón del planeta. Como geólogo, comprendí la aterradora lógica de lo que veía. El campo magnético de la Tierra, nuestra brújula y escudo, se desestabilizó. Esta inestabilidad se propagó al manto y la corteza, sacudiendo las placas tectónicas que flotan en un delicado equilibrio. Sentí, más que vi, una tensión que crecía a lo largo de las principales fallas del planeta. Era como sentir el aliento contenido de un gigante a punto de girar mientras dormía, un reajuste inevitable e inminente. La tensión se rompió. Mi visión me llevó al anillo de fuego del Pacífico, el anillo de volcanes y fallas que rodea el gran océano. No fue un solo terremoto apocalíptico, sino una reacción en cadena, un despertar. Vi líneas de energía de un rojo intenso como vasos sanguíneos brillando bajo la corteza terrestre, extendiéndose desde la costa de Chile, atravesando Centroamérica y terminando en California. La Tierra tembló en múltiples puntos, no simultáneamente, sino en una secuencia resonante que duraría días, concentrada en la tercera y cuarta semanas de septiembre. El mensaje era claro: la Tierra se estaba reequilibrando, liberándose de la energía externa que la había perturbado. La naturaleza no era maliciosa, simplemente era inmensamente poderosa e indiferente a nuestros planes. A lo largo de mi carrera, he medido los temblores de la Tierra con sismógrafos, traduciendo sus vibraciones en datos fríos. En ese instante, sentí los temblores como si estuvieran en mi propio cuerpo. Cada temblor, cada fractura en la corteza, resonaba en mi conciencia con un dolor empático. No era el miedo a la destrucción lo que me atenazaba, sino una comprensión abrumadora de la Tierra como un ser vivo, consciente a su manera. Yo, el hombre que siempre había buscado explicaciones lógicas y distantes, me vi obligado a sentir el dolor del planeta. Esta experiencia me quebró y me rehizo. Pasé de ser un observador de la Tierra a sentirme como una de sus células, presenciando la fiebre necesaria para sanar un desequilibrio mayor. Y fue entonces cuando surgió la tercera y más importante revelación. El caos físico, la tormenta solar y los terremotos fueron solo el escenario. El verdadero evento fue interno, humano. El apagón global forzaría una pausa en nuestra frenética civilización. Sin internet, sin televisión, sin la constante distracción digital, la humanidad se vería obligada a enfrentarse al silencio y dentro de él a sí misma y a los demás. En ese silencio forzado, vi que tendríamos que mirar hacia adentro y hacia afuera. Fue en ese momento que comprendí mi propio viaje y por qué recibía este mensaje. Si tú también buscas significado en medio del ruido, debes saber que no estás solo. Tu inscripción aquí nos une y me recuerda que estamos construyendo esta comprensión juntos. En la quietud forzada, vi a la humanidad llegar a una encrucijada, una cosecha de conciencia. No fue un éxtasis divino, sino una elección personal, amplificada por la crisis. A un lado, vi figuras cuyas auras parecían oscuras y densas. Eran quienes actuaban movidos por el miedo, acaparando provisiones, negando ayuda, viendo a sus vecinos como rivales. Al otro lado, vi luces brillantes, personas cuya energía irradiaba calidez y compasión. Eran desconocidos compartiendo su última botella de agua, comunidades organizando comedores populares, personas consolándose en la oscuridad. La visión me mostró que la crisis no crearía monstruos ni santos, simplemente revelaría lo que ya había dentro de cada persona, separando a quienes se guiaban por el miedo de quienes se guiaban por el amor. Finalmente, comprendí el propósito de todo.
La secuencia de eventos fue un catalizador doloroso pero necesario, un reinicio cósmico diseñado para despertarnos de nuestra complacencia tecnológica y aislamiento social. El mensaje final no fue de fatalidad, sino de oportunidad. La oportunidad de redescubrir nuestra resiliencia, nuestra interdependencia y nuestra compasión. El universo nos obligaba a dejar atrás nuestros juguetes digitales y a recordar cómo tomarnos de la mano en la oscuridad. La gran prueba de septiembre de 2025 no sería sobrevivir a desastres naturales, sino elegir colectivamente qué tipo de humanidad surgiría de las cenizas de la vieja normalidad. La verdadera preparación no era material, sino espiritual. Al transmitir este mensaje, siento la inmensa responsabilidad de ser claro y directo, sin sacrificar la profundidad de lo revelado. El ritmo de esta narrativa lo dicta la urgencia. No puedo perderme en detalles irrelevantes, ya que el tiempo es un lujo que quizás no tengamos. Sin embargo, si simplemente enumero los eventos como un boletín de noticias, se perderá la esencia del mensaje, la conexión emocional y espiritual. Por lo tanto, busco el equilibrio. Les comparto los detalles sensoriales, los colores, los sonidos, las emociones que sentí, para que puedan vislumbrar la realidad de mi experiencia. Pero hago avanzar la historia, saltando de un punto crucial a otro, para asegurar que la imagen completa sea visible. Es un ritmo deliberado, diseñado para construir la imagen completa sin desperdiciar un solo momento precioso. Las transiciones entre los eventos que describo no son recursos narrativos, son un reflejo de la verdad que me fue mostrada. La señal en el sol, el despertar de la tierra y la cosecha de la conciencia no son capítulos separados, sino un solo evento en 3 actos, cada uno inevitablemente desembocando en el siguiente. La tormenta solar es la piedra arrojada al lago. Los temblores de la tierra son las primeras olas en llegar a la orilla. Y nuestra reacción colectiva, la elección entre el miedo y la compasión, es cómo manejamos el agua que nos moja los pies. La narrativa fluye así porque la realidad misma se desenvolverá así, en una cascada de causa y efecto. Comprender esta conexión es crucial para captar el mensaje en su totalidad. Hay un reloj corriendo en mi mente y sus manecillas parecen avanzar cada vez más rápido a medida que nos acercamos a septiembre. Cada día que pasa, siento el peso de esta información y la necesidad de compartirla de una manera que se entienda no como una teoría de la conspiración, sino como una preparación prudente y espiritual. Esta sensación de urgencia impregna cada palabra que digo. No hay tiempo para andarse con rodeos. Cada parte de esta historia es esencial. Cada detalle elegido para informar, preparar y, sobre todo, inspirar un cambio de perspectiva antes de que los acontecimientos externos nos obliguen a hacerlo. El ritmo dinámico no pretende crear suspense, sino reflejar la pequeña ventana de oportunidad que creo que aún tenemos para actuar conscientemente. Todo lo que he compartido con ustedes, cada detalle de la tormenta solar, cada terremoto, cada color y cada emoción, nació en esos pocos minutos que estuve al otro lado. No me he desviado ni un ápice de la premisa central de mi experiencia. Al contrario, mi esfuerzo ha consistido en desentrañar la densa información recibida, transformando esos paquetes de conocimiento instantáneos en una narrativa comprensible para todos. Expandir la historia no se trataba de inventar, sino de iluminar las conexiones que me mostraron, como la energía de una estrella a millones de kilómetros de distancia puede obligarnos a mirar a nuestro vecino y decidir quiénes somos. La base de todo sigue siendo la misma, la visión de un geólogo rescatado de la muerte para entregar un mapa del futuro inminente. Mi mayor deseo es que no escuchen esto simplemente como la historia de un hombre que sobrevivió a un infarto.
Si les he transmitido la verdad, sentirán la importancia personal de este mensaje en su corazón. Esta ya no es mi historia, es nuestra historia. Se trata del mundo que heredarán nuestros hijos el mes que viene. No soy una figura especial, solo soy un científico que se topó con una verdad extraordinaria. La vulnerabilidad que siento al exponer mi reputación y mi cordura es real, pero la supera la urgencia de que conecten con este mensaje, no conmigo. La preparación que sugiero no es para un evento hipotético, sino para un cambio real que nos pondrá a prueba a todos. Estamos a mediados de agosto. Septiembre está a solo unas semanas. Ya no hay tiempo para debates interminables. La preparación práctica es sencilla. Agua, comida, una radio. Pero la preparación más crucial es interna. Practica la calma. Decide ahora que no te dejarás vencer por el miedo. Habla con tus vecinos. Fortalece los lazos de tu comunidad. Compartir esto contigo me quita un peso que nunca pedí llevar. Solo soy un hombre que regresó con una advertencia. Si este mensaje te conmovió, por favor, compártelo. No para sembrar el pánico, sino para encender la esperanza y la preparación. Cada suscripción, cada vez que lo compartes, nos ayuda a tejer una red de conciencia. Esta puede ser nuestra mayor fortaleza cuando se apague la luz. Gracias por escuchar.